Invitación. Bueno, yo soy de la iglesia de Rivadavia, Mendoza. En realidad yo vivo en Junín. Y bueno, mi profesión por ahí me ayuda para tocar temas que por ahí nadie se anima, pero bueno, por ahí siempre busco esos temas que no son tan hablados o que puedo hablar desde otro punto. Tengo dos hijos, ella la más grande y el varoncito. Hoy mi esposo trabajaba, no trabajaba, pero bueno, siempre hay algún obstáculo. Lo llamaron a trabajar y tuvo que ir a trabajar, así que no tengo quien me cuida de los niños. Así que he estirado al gordito para hacerlo dormir hasta el último momento, que no aguantó más, para que no interrumpa, porque él tiene 2 años y realmente va a ser complicado dar el mensaje con él, porque por más bueno que sea, es un indiecito. Hija, sentate ahí. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si puedo. Ustedes, a ver, me dirán si se ve, hija. ¿Se ve? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito de pensando en la familia, desde la óptica bíblica, ¿sí? La idea es pensar en la familia. Si nos vamos a una definición muy científica de la familia, es un sistema organizado cuyos miembros están unidos por relaciones de alianza o consanguinidad. ¿Alianza por qué? Porque el matrimonio es una alianza, ¿no? Consanguinidad son nuestros hijos, tienen nuestra misma sangre, ¿no? Y sustentan, dice, un modo particular, compartido, de leer y ordenar la realidad, ¿no? O sea, tienen un modo de ver la vida, para lo cual utilizan información de dentro y de fuera del sistema y la experiencia de cada. Personalidad única, peculiar e irrepetible, ¿sí? La familia para Dios está compuesta por el matrimonio y los hijos, ¿sí? En la Biblia solo vemos este modelo de familia. En el mundo hoy se están mostrando otros modelos de familia, es más, hasta se permiten otro tipo de matrimonio, pero en la Biblia solo hay uno: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después está cuando Adán y Eva, Dios los pone en el huerto, le dice que fructifiquen. Ahí yo lo he puesto así, como un árbol. Si ven la imagen, elegí un árbol. ¿Por qué? El tronco sería la pareja, ¿sí? El matrimonio. Si el tronco está firme, si el tronco está estable, todo el árbol va a ser saludable, ¿no? Es la base de la familia. A veces hoy en día está esta idea de que lo más importante son los hijos, y nacen los hijos y mi prioridad absoluta son mis hijos y todos mis hijos y los hijos y los hijos, y nos olvidamos que la base del arbolito es el matrimonio. Que no va a estar bien los hijos si el matrimonio no está bien. La raíz, yo lo pensé, busqué este árbol con raíz, porque cuando hice el posgrado en pareja, decían el árbol y las hojas nada más. Pero yo pensaba, ¿cuál es nuestra raíz? ¿Qué nos debe alimentar? Dios. Es aquello que nos da vida, ¿no? De la raíz se absorbe todo lo necesario y los nutrientes necesarios para nutrir todo lo demás, ¿no? Si las raicitas no tomaran el agua del agüita, el arbolito se seca.
Entonces, así, si nosotros no estamos afianzados en la palabra de Dios y en Dios mismo, nuestra familia se seca. Un poquito para introducir. Y es eficaz. Cuando tiene la capacidad para resolver problemas. Y si quería buscar este verso en otra versión, porque lo busqué en varias versiones y hubo una que me llamó mucho la atención. Me olvidé de dejar el celular abierto en la Biblia. En la versión, ahí les digo, traducción viviente, me gustó, no, me he confundido en la cita. El verso que dice, el que turba su casa heredará viento, dice la 60. A ver, ahí lo busco. Me he confundido en la cita. Bueno, hay un verso que dice, el que turba su casa heredará viento. Está en Proverbios, pero bueno, se me fue. Será 20, a ver. No. 11:29, Damaris. A ver. Eso, gracias por la ayuda, me faltó el 9. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del de sabio corazón. Cuando uno lo ve en diferentes versiones, en la traducción viviente dice, los que traen problemas a su familia heredarán el viento, ¿no? La familia a no generar más problemas. Yo en mi familia tengo que ser un foco de resolución de problemas, no de traer problemas. Es a veces medio complicado hacerlo cuando uno trabaja afuera, cuando uno tiene sus conflictos. Por ejemplo, siempre trato de pensar que los problemas del consultorio no traerlos a casa, porque realmente tengo de todo en el consultorio. Entonces, la familia va a ser más funcional mientras más pueda resolver problemas. Si yo traigo problemas y nunca soluciono nada, y el viento tiene que ver con que va a perder la familia, ¿no? Con que se fuma, ¿no? La traducción lenguaje actual dice, el tonto daña a su familia y acaba perdiéndolo todo, ¿no? Más claro, echarle agua. Tenemos que como familia funcional tener esa capacidad de resolver problemas, van a decir la teoría. Y en la Biblia la encontramos. También tenemos que tener un buen clima emocional. En la familia tenemos que tener un buen clima. ¿A qué hace referencia al buen clima? A afecto, bien expresado y bien recibido. Cuando yo puedo dar afecto y cariño y expresarlo, y recibirlo, porque a veces, qué sé yo, andamos como idiotas y ni queremos el cariño. Y para esto tenemos Colosenses 3:16, que dice, he anotado todos los versos, haced todo con amor, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. En 1 Corintios 16:14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. A veces ese verso lo ponemos en la iglesia o lo ponemos en otro lado, pero donde más difícil nos es en la familia, porque es donde donde sacamos las uñas. No sé si les pasa. A veces yo tengo muchísima paciencia con todo el mundo, porque yo a veces me encuentro que tengo paciencia con un montón de niños en el consultorio, en los trabajos que he tenido, pero a la hora de tenerle paciencia a mis hijos, a veces me cuesta. ¿Sí? Todo tiene que ser con amor. El amor debe llenarlo todo, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la Biblia, ¿sí? Es
debe ser nuestra ropa. Cada día en nuestra familia tendríamos que ponernos la ropa del amor, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. La capacidad para cambiar, ¿sí? Es la capacidad para adaptarse al ciclo vital. Las familias la teoría dice que van pasando por diferentes crisis. Ustedes dirán, crisis, sí. La primera crisis es irse a vivir solos. La segunda crisis es el tener los hijos, y ese matrimonio que no tenía hijos ahora se tiene que reestructurar y ordenarse. Después, por ejemplo, esta la van a conocer, la del nido vacío. ¡Ay, cómo duele la salida de los hijos!, ¿no? Son diferentes crisis que van pasando la familia y que se tienen que ir adaptando. Esto me gusta pensarlo de Eclesiastés, ¿no? Que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, ¿sí? Es como que todo tiene un ciclo. Todo tiene un tiempo. Entonces, por ejemplo, no es el mismo el ciclo vital que estoy atravesando yo al que está atravesando una hermana con 2 hijos chiquitos, a una hermana que sus hijos se han casado y se ha quedado de nuevo sola con el marido. O sea, hay un cambio, ¿sí? Hay como cambios y que se va girando. Ustedes saben que quería leer un verso que lo quería leer en otra versión. Fíjense, que dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad debajo del cielo, ¿sí? Y dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Ahí habla de los ciclos, ¿sí? Se repitan una y otra vez. Yo voy a tener los hijos, mis hijos cuando tengan sus hijos van a estar en el mismo ciclo vital que yo y todo va girando, ¿sí? ¿Por qué digo adaptarse? Porque por ahí muchas veces encuentro que los chicos que les cuesta ir a salita de 4 y quedarse solitos, es porque hay una mamá que no acepta que su hijo creció y que se va a quedar solito en la salita. Entonces a veces los problemas de los niños son del tronco, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en los niños, el problema o la falla está en el tronco. Entonces, hay que tratar de adaptarse al ciclo vital. Por ejemplo, la charla que yo pueda tener con mi hija sobre sexualidad va a ser, mira, hija, hay partes públicas y hay partes privadas que nadie tiene que tocar. Y le voy a decir cuáles son las partes que nadie tiene que tocar. Pero no voy a hablar de otra cosa con sexualidad, lo mismo que va a hablar una hermana que tiene un hijo adolescente, que le va a tener que explicar otras cosas y va a tener otras dudas, ¿sí? Cada etapa tiene su ciclo, ¿sí? Y nos tenemos que ir adaptando. La capacidad para regular, otra característica de la familia funcional, es la capacidad para regular la proximidad y distancia en las relaciones intrafamiliares, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, ¿no? Como Jacob, ahí que yo dije que íbamos a hacer dulce con Jacob, porque Jacob es la familia de Isaac, es una familia con que habían alianzas, mucha cercanía entre Isaac y Esaú, y por el otro lado estaba la madre con el otro hijo, y estaban totalmente, la proximidad y la distancia, muy cercanos uno y demasiado distanciados los otros. Tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Y la generación de fronteras generacionales saludables. Sabemos que hay fronteras generacionales, los abuelos con los nietos tienen fronteras generacionales, pero la Biblia nos llama a la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez, dice Proverbios 20:29.
Cada etapa tiene su belleza y debe ser respetada. ¿Sí? No permitamos que nuestros adolescentes falten el respeto a nuestros ancianos, porque nuestros ancianos tienen es una hermosura la vejez. Fíjense qué paradoja en un mundo de que nos queremos ver cada vez más jóvenes y que ya pasamos los 30 y estamos preocupados porque no generamos colágeno y que a ver si hay alguna cremita, algún tratamiento para esto, ¿no? Al revés, es una belleza la vejez. Ojalá nosotras como cristianas tengamos otra mirada de la vejez. La familia, voy un poco rápido, si voy demasiado rápido ustedes me paran y me dicen, pero por ahí como quiero hablar tantas cosas en poco tiempo, como que me cuesta regular la rapidez con la que hablo. La familia tiene tareas. Para la teoría tiene 3 tareas básicas, ¿sí? Las tareas básicas que tienen que ver con las necesidades materiales. La cita que puse de Timoteo dice que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo, ¿sí? Cuando yo no entiendo que mi familia tiene necesidades materiales, ¿no? Se desmorona. Ya al final, en la conclusión, vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Pero el que no provee, dice, para su casa es peor que el incrédulo. Y eso a veces lo tomamos para los hombres flojos. No provee para su casa. Pero yo como mujer tengo que garantizar de que mis hijos estén bien alimentados, estén bien vestidos. No hace falta lujo, pero sí sus necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Hay tareas de desarrollo que tienen que ver con el ciclo vital. Volvemos al ciclo, ¿no? Hay tareas, como dije recién, que me adelanté un poquito, que corresponden a cada etapa, ¿sí? Yo ahora me toca la tarea de enseñarle al control de esfínteres. ¿Qué quiere decir el control de esfínteres? Que vaya al baño solito. ¿Sí? Y tengo que ponerme con esa tarea y estoy viendo que el verano, que no tenga tanto trabajo, como para ponerme y lograr ese ciclo, ¿sí? Que a veces nos imponen que es a los 2 años, pero no es tan así. Hay que observar la madurez del niño para poderlo hacer, pero son tareas correspondientes con el ciclo vital. Y tomé el versículo de Lucas 2:52, que es cuando el Señor Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura, lo material, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. No, eso tiene que ver con el desarrollo. A ver, se me ocurrió otro versículo, cuando ahí habla, en ese versículo, lo de Lucas, habla de un crecimiento integral. Lo mismo que habla en Efesios, a ver, déjenmelo que lo busque. En Efesios, lo tengo marcadito en mi Biblia, dice que crezcamos en todo. Dice en Efesios 4:15, es un verso fundamental para que entendamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ahí ese en todo habla de integral, las mismas áreas que nombra en Lucas. Nosotros tenemos que velar por nuestra familia en todo, ¿sí? Después, las tareas arriesgadas, que tenían, como dijimos, que ver con la solución de problemas. Y era la misma cita que me equivoqué recién. Sí, que tiene que ver con no traer problemas, sino generar soluciones. Era Proverbios 11:29. Dice, pero, a ver, esto lo dice la teoría, que hay 3 tareas, ¿no? Las básicas, las de desarrollo y las arriesgadas. Pero nosotros como cristianas no podemos dejar de lado que en nuestra familia hay necesidades espirituales, a las cuales tenemos que estar en alerta. ¿Qué necesita nuestro esposo espiritualmente? ¿En qué yo puedo hacer ayuda idónea y ayudarlo a él? ¿Qué necesidades espirituales tienen mis hijos? Mis hijos hoy, la necesidad imperiosa es que sean salvos. Porque son tan chiquitos y yo tengo que machacar. Esa palabra machacar es muy de mi mamá. Y sinceramente mi mamá hizo eso conmigo, me machacó.
Yo iba por ahí y me decía, eso al Señor no le gusta. Y hacía lo otro, eso al Señor no le gusta. Y la Biblia, y me repetía, y me repetía. ¿Qué es lo que la Biblia habla? Ustedes lean Deuteronomio, por favor, léanlo y marquen todas las veces que dice repetir. Rayen la Biblia. Ese es consejo mío. Yo le he ido poniendo hijos, y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y después dice, acá en el 6, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las esculpirás en los postes de tu casa y entre tus puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que es en todos lados. Y fíjense que ahora me acordé del Salmo 78, 4, que no está ahí, pero el Salmo 70 y... Fíjense el secreto de la crianza. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, las necesidades espirituales. No nos olvidemos de esas. Son las fundamentales. Y la familia, vamos a tratar de ver algunos ejemplos de familias que no fueron tan funcionales. Por ejemplo, no hubieron roles claros en el sacerdote Elí. Los hijos se desviaron y terminó todo caótico, ¿no? En Efesios, en Colosenses, nos habla de roles bien definidos. No me decidí meter hoy en ese tema. Por ahí lo quería trabajar un poco más la semana que viene. Pero los roles tienen que estar claros, definidos, ¿sí? Cuando los roles no están claros, pasan estas cosas. El sacerdote Elí, por ejemplo. La capacidad para resolver problemas, como dijo, como lo vimos, era Séfora, ¿no? ¿Se acuerdan que ella, el marido se estaba muriendo porque no había obedecido como debía al Señor y ella resolvió solo? No le preguntó, no, ella hizo lo que tenía que hacer. A veces como mujeres somos nosotras también las que tenemos que resolver los problemas. Las capacidades para adaptarse y cambiar, Noé, por ejemplo. La capacidad para regular la proximidad y distancia, como dije recién, Isaac y Jacob, son el ejemplo de las dos familias, porque Jacob repitió el patrón y el modelo de Isaac, dividió a su familia, y mucho más que Isaac, porque Isaac por lo menos tuvo una mujer, con 2 hijos, se dividieron, pero eran 2 hijos, pero Jacob tuvo 4, y bueno, eso marcó claramente la diferencia. Una comunicación clara. Fíjense los hijos de Jacob, las mentiras que decían. Es fundamental en una familia la comunicación, ya lo vamos a hablar. Un buen clima emocional, ¿no? Era Colosenses 3:19, que sea todo hecho por amor. Entonces, esos son ejemplos que podemos poner a la hora de hablar de una familia funcional. Para que nosotros podamos funcionar como familia es indispensable la comunicación. Y así como les dije que marcaran los versos en Deuteronomio que habla de los hijos y le pongan hijos, las mamás que estamos en época de crianza, las invito a que pongamos lengua, palabra, qué sé yo, en Proverbios. ¿Cuántos versos? Solo seleccioné algunos. Ay, de la comunicación, la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor, nos tenemos que hablar de buena manera. ¿Cuánto nos cuesta a veces cuando estamos cansados? La lengua apacible es árbol de vida, ¿sí? Qué importante esto. El Proverbios 15:28, más el corazón del justo piensa para responder. En nuestra familia es donde menos pensamos para responder, porque más desnudo está nuestro corazón, por decirlo así. Yo en el consultorio tengo que pensar cada respuesta que le voy a dar al paciente, y salgo estresada de pensar cada respuesta que le voy a dar al paciente, de no meter la pata, de no
de dar la respuesta justa en el momento oportuno, en la situación oportuna. Pero cuando por ahí estamos en la casa, estamos desnudos emocionalmente y decimos un montón de cosas que no pensamos, o que las pensamos en un momento de impulsividad, entonces qué importante es que nuestra comunicación sea buena, entendiendo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Vos tenés la responsabilidad de criar hijos con autoestima, que no quiere decir, esto es otro tema que se puede estudiar en otro momento, que la autoestima no quiere decir ser vanagloriosos, pero vos lo que le digas a tu hijo va a marcar la autoestima que él tenga, porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Muchos suicidios adolescentes tienen mucho que ver con lo que se dijo, aunque no lo crean. Después, Proverbios 18:21, el que leímos, Proverbios 17:21, por ejemplo, es otro, pero hay miles de versículos que podemos encontrar. Entonces, el 17, no, me he confundido ahí también, hoy no he revisado bien las citas. Qué importante es que fíjense, también en la comunicación, quería marcar algo antes de cambiar de tema, hay que tener cuidado con los silencios, con los secretos, ¿no? Como le digo a los niños, hay secretos que son buenos y secretos que son malos. Hay secretos que son el germen de pudrición de una familia, como por ejemplo los abusos. Porque hay cosas que deben quedar en la intimidad de la familia y hay cosas que no. Y hay secretos que marcan la catástrofe en la familia. Y lo digo por tanta experiencia en eso, que realmente es indispensable una comunicación clara. Los secretos en la pareja, hay que saber manejar eso, ¿sí? Nuestros hijos no tienen que saber todo de nosotros, pero tenemos que encontrar ese equilibrio entre la comunicación y el secreto. Familia disfuncional, ¿sí? ¿Qué es lo que es la familia que no funciona bien? Es la que no logra cumplir con los objetivos básicos que nombramos, ¿no? Y ahora voy a poner unos ejemplos, ¿no? Con respecto a la proximidad y distancia. El apego excesivo. En la Biblia, ustedes saben que llamé a mi mamá y le digo, mami, ayúdame a buscar ejemplos, porque y mi mamá y yo pensábamos, y un día tomando un mate se me vino este ejemplo. Pero en la Biblia está plagado de familias escindidas, muy separadas. Pero eso pasaba en aquella época. En esta época estamos llenos del apego excesivo. En el consultorio se observa un montón, que es la dificultad para cumplir roles y funciones y para estructurar las relaciones. Estamos todos pegoteados. Los hijos son adolescentes y los padres también son adolescentes. Todo es un pegote, por decirlo así. Y el ejemplo que encontré es Mateo 18:21, si después lo quieren buscar, que es cuando le dice, deja que me despida de mi padre y después te voy a seguir, Señor. Él postergó la decisión más importante de su vida, porque creer en el Señor va a marcar el destino de tu vida. ¿Dónde vas? Si yo te pregunto hoy, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno si te morís en este instante? Depende de tu decisión, de elegir a Cristo y creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y creer que Él murió por tus pecados y que resucitó para que puedas vivir con Él. Entonces, Él postergó esa decisión más importante de su vida, quizás nunca fue salvo por su familia. Entonces, hay que encontrar el equilibrio, ¿sí? Para no fusionarnos de manera excesiva y no escindirnos de manera excesiva. Como digo, por ejemplo, las dificultades de los niños en las escuelas muchas veces vienen de las dificultades de la madre para aceptar que el niño crezca. Eso es un apego excesivo.
El desapego familiar está marcado por el aislamiento entre sus miembros. Hay ejemplos, como le dije, un montón. Jacob, Esaú, estuvieron cuánto tiempo sin hablarse por una pelea que generaron sus padres, lamentablemente. Separando y eligiendo a los hijos, ¿sí? Crearon diadas. Entonces terminaron enfrentados y marcados por el aislamiento y el desapego. Pero la mayoría, pensaba yo, de las familias tienen que ver con eso, con el desapego. Se ve que en aquella época era mucho más el desapego y ahora es mucho más el apego excesivo. Otro ejemplo es las alianzas donde hay un chivo expiatorio. El chivo expiatorio tiene que ver con el niño que me traen al consultorio es indomable. De todos mis hijos son buenísimos, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer con este niñito. Literal, ¿eh? Entonces es el que la familia funciona re mal. Los padres hacen lo que quieren. Pero el problema lo tiene el niño. Y como los otros son más tranquilitos, pasan desapercibidos. Y uno viene a tener el título del terrible, el mal niño, el idiota, y pasa a ser el chivo expiatorio de esa familia. El ejemplo fue José. Al padre elegir a José, toda la familia estaba en contra de José. Todos sus hermanos. Cuando uno se pone a ver, aún el que lo intentó defender no lo defendió como lo tendría que haber defendido, ¿no? También hay patologías de triángulo. Por ejemplo, Abraham, es que yo me uno, nos unimos por un lado y dejamos a otro excluido. Pasa, por ejemplo, en los padres separados que no tienen cero comunicación entre ellos y están unidos los dos fusionados con los niños, pero entre ellos no se hablan. Y por más separados que estén, son los padres de esta criatura y tienen que tener comunicación, ¿no? La patología de triángulo, por ejemplo, Sara fue la que incitó a Abraham a que tuviera un hijo con la sirvienta, con Agar, y termina excluyendo a ese pobre hijo y casi muerto en el desierto. Porque como no era el selecto, termina excluido, ¿no? Las patologías de jerarquía. El ejemplo de la familia de David, que pusimos ahí como una familia pasada o invadida por la sangre, ¿no? Y la familia de David es un ejemplo de lucha por el poder. Hoy en día los hijos tienen el poder, la mayor parte del tiempo los hijos tienen el poder. Vienen con 3 años y me dicen, ya no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Tiene 3 años, ¿qué va a hacer cuando tenga 13? Y toda la pubertad encima. ¿Sí? Cuando no están claros los roles, pasan estas cosas. Hay que entender que los padres tenemos autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a pasar porque si no me voy demasiado. Vamos a ver una familia funcional espiritual. ¿Sí? La familia, como dije al principio, tiene necesidades materiales. Yo tengo que velar, como dijimos, porque si no proveo para mi familia, soy peor que el incrédulo. Tengo que proveer una alimentación saludable, no salchicha todos los días, aunque les encanten a los niños los panchos. La vestimenta, el calzado, no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de cosas que no son necesarias. Con Evi me pasa algo que con Jair no, son distintos. Evi, todo juguete que ve en la tele, ella lo quiere. Todo, no hay uno que no quiera. Entonces eso, yo le pregunto cada vez que ella me pide un juguete o me pide algo, ¿lo necesitas? Sí, me dice, porque para ella es una necesidad, y apareció justo, para ella es una necesidad, pero no son necesidades, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuáles son las necesidades de mis hijos. A veces necesitan un no a un juguete, a veces lo que están necesitando es un no, ¿sí? También necesitan vestimenta, calzado, como digo, no hace falta que sea mimo y co. A veces nos meten eso en la cabeza y no es así. Si lo puedes comprar, perfecto. No sería mi caso. Pero
tenemos que entender que lo que ellos necesitan es ropa y calzado. Pero la sociedad de consumo de hoy en día nos mete un montón de información. ¿Qué necesitan? Un techo, que no haya hacinamiento. Es indispensable que tengamos un espacio, ¿sí? Que cada niño tenga su espacio. A veces no tenemos toda la posibilidad de tener una pieza. Uy, llegó el padre, a los gritos salió. Que no todos podemos tener no todos pueden tener los niños una pieza para ellos, pero sí que tengan su cuarto y su mini espacio propio, porque eso hace a la personalidad. La familia tiene necesidades emocionales, sí que como dijimos, necesita roles y funciones definidas. Como dije recién, los padres tienen autoridad. La autoridad para ayudar a nuestros hijos y educarlos. En la Biblia nos habla de saetas, le vamos a dar dirección. Entonces tenemos que tener claro, yo como mamá, qué quiero para mis hijos. Un buen clima emocional, como dijimos, que haya buenas relaciones. Necesidades, de acuerdo, también hay que entender en las necesidades emocionales que hay necesidades de acuerdo al desarrollo. Un minuto que voy a cerrar la puerta. Ahí está. Hay necesidades de acuerdo al desarrollo, ¿no? Esas necesidades, como dijimos, tienen que ver con el ciclo en el que están nuestros hijos. Yo no puedo seguir tratando a mi hija de 15 años como a una de 5. Tengo que tener en claro el desarrollo. Tengo que entender que si mi hijo se casó, ya es un núcleo aparte y yo no puedo estar metiendo la cuchara. Entonces, tengo que entender esas necesidades emocionales. Tengo que entender que en la sexualidad yo tengo un deber con mi esposo, ¿sí? Pero también, no solo eso, sino que yo tengo que enseñar, yo me he encontrado con muchas situaciones en que los padres cristianos no hablan con sus hijos de temas de sexualidad. Hermana, ¿querés que el mundo le enseñe? Si ya con 4 años la princesa se puede convertir en la princesa, no quiere ser princesa, es el cuento que le mandaron a mi hija. ¿Qué vas a esperar? Que vos, que ella esté en la escuela y vos no le hayas hablado de las cosas que pasan en el mundo de acuerdo a su edad. ¿Cuántos abusos se pudieran prevenir si vos le decís que nadie tiene que tocar sus partes íntimas? Desde los 2 años, 3 años, decirle nadie te tiene que tocar acá. Ustedes saben cuánto se hubiera prevenido si se le enseñara a nuestros hijos que si a alguien les toca ahí, tienen que venirnos a contar. Entonces, es tan importante que entendamos que tenemos la responsabilidad de nosotros enseñarles a nuestros hijos, porque el mundo les va a enseñar, queramos o no queramos. Entonces tenemos que enseñar una sexualidad en valores cristianos, en los valores que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y tiene necesidades espirituales, ¿sí? Cristo tiene que ser el centro de nuestra familia. Hay una imagen que circula, que no la pueden encontrar, que es un triángulo y que en la punta de arriba, en la cúspide, está Cristo. Y mientras el matrimonio más cerca, cada uno de los laterales esté más cerca de la cúspide, más cerca, más unidos están. Cristo tiene que estar en el centro. Tiene que haber oración, lectura e iglesia. Nuestros hijos se tienen que acostumbrar a ir a la iglesia, se tienen que acostumbrar a la lectura de la palabra de Dios y a la oración. Debemos enseñarles a orar, ¿sí? Debemos orar por nuestros hijos, es fundamental. También leí una vez una investigación sobre que en Estados Unidos hicieron una investigación de cuáles eran los hijos que continuaban en las iglesias. Y encontraron un factor común que nunca se imaginaron, que era que las alabanzas estaban en todos los hogares de los niños que habían seguido, de los adolescentes que habían continuado en la iglesia. Porque la alabanza es el modo de entrar información. El niño se aprende las canciones.
aunque no se las enseñes. Ponéselas y se las va a aprender. Vos te aprendes canciones sin intentar aprendértelas. Es un método que Dios podemos usar para la gloria de Dios. Y no olvidarnos que con nuestros hijos tiene que ver con la repetición de los conceptos bíblicos. Y bueno, que entendamos que así como nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, así la familia tiene necesidades materiales, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. A mí más que todo, que es una familia tan joven, por decirlo así, y que el Señor me esté ayudando y bendiciendo para que mis hijos sean salvos. Lo primero que le pido al Señor, que sean salvos y que le amen. Y ojalá que cada una de ustedes pueda tener ese deseo, esa oración, y que este mensaje les haya servido para, para repensar alguna de las cosas. Dios les bendiga.